Gracias, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque es bueno gozarnos en ti, reconocer quién tú eres y lo mucho que has hecho por nosotros, y en gratitud nosotros adorarte y bendecir tu nombre, Señor, y vivir vidas agradables a ti. Gracias, gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de tu palabra. Gracias, Padre, porque inquietas y muestras lo que hay que hablar y lo que hay que decir. Permite que en esta mañana tu pueblo esté con los oídos prestos y con el corazón dispuesto para entender que es tu palabra, que no es la mía, sino que es la tuya, Señor, y que tú la traes con algún propósito a nuestra vida. Que tu espíritu se mueva con libertad en medio nuestro en esta hora, Señor, haciendo lo que tenga que hacer. A ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Ya me dio calor, sorry. Que cuando uno va a predicar, usted no tiene idea de todo lo que pasa aquí. Desde hace unas semanas he tenido en mi cabeza, ¿verdad? Y he pensado mucho en el pasaje bíblico que yo voy a utilizar hoy para hablar con ustedes un ratito. Luego de meditar, decidí compartirlo a pesar de que es extremadamente conocido por ustedes, que yo le he predicado otras veces. Pero el martes pasado yo utilicé un pasaje en Efesios que fue el puntillazo final para que yo hablara de esto hoy. El pasaje de Efesios, para beneficio de los que no estaban, dice así, Efesios 5, 18, 20. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón y dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía el martes a los que estaban aquí que uno pierde mucho tiempo buscando todo lo que puede satisfacer a uno, llenar a uno y hacer sentir a uno que uno vale, que uno está haciendo las cosas como tienen que ser. Y hay mucha gente que lo hace como dice el texto bíblico, bebiendo vino, porque le da una nota o los pone high, ¿verdad? Yo decía eso, pero el texto lo que te dice es que si tú quieres tener una vida plena, una vida llena, una vida que te dé esa impresión de que andas por las nubes, lo único que tienes que hacer es lleno del Espíritu Santo. No tienes que hacer nada. Digo, el texto dice otras cosas y por eso oramos aquí el martes. Y es que yo quiero creer, y por eso es que yo voy a hablar en esta mañana de lo que voy a hablar, que Dios me ha llevado a pensar que la iglesia debe crear más conciencia de lo que es el mover del Espíritu Santo y su función en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces hay ideas mal concebidas de lo que es el mover del Espíritu Santo dentro de una congregación, ¿verdad? Y muchas veces lo asociamos a hablar en lengua, muchas veces lo asociamos a manifestaciones por decirlo de alguna manera, de bailes o de brincos o de expresiones corporales, ¿verdad? Pero eso no es, porque hay quien hace todo eso y no está lleno del Espíritu Santo. Y el pasaje de Efesios me hizo entender que lo que necesito como creyente es ser lleno precisamente del Espíritu Santo. Mi vida estará rebosando, no importando qué. Por eso yo quise pensar que hoy era un buen momento para comenzar a creer y a desear que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Porque esa debe ser una petición que tengamos todos, ¿verdad? En la lista de peticiones que tenemos, que siempre empieza por todas nuestras necesidades, debe estar incluido antes de nuestras necesidades el ser lleno del Espíritu de Dios, porque nos es necesario en estos tiempos. Y para esto yo voy a usar un pasaje que, como les dije,
es hartamente conocido por todos ustedes y que se encuentra en Ezequiel. Y yo voy a leer Ezequiel 37, que todos conocemos como el pasaje del Valle de los Huesos Secos, y le voy a dar lectura del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Está Ezequiel hablando, el escritor. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo y hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y estableceré en vuestra tierra, y los estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Y esa es la palabra del Señor para esta mañana. Para poder comprender lo que yo quiero traer, yo tengo que hablarle de qué, por qué se da esto, ¿verdad? Porque todos conocemos el pasaje, pero yo no creo que todos sepan por qué se da esto. Ezequiel era un profeta y tenía muchas visiones. Cuando usted lee el libro, son las visiones de Ezequiel, básicamente. Y de hecho, hay quienes piensan que era un esquizofrénico por la cantidad de visiones que tenía, pero bendito si todos los esquizofrénicos fueran así, ¿sabes? Pero yo no voy a hablar de eso. Así que escuche bien el contexto para que pueda ubicarse, y la analogía que yo voy a hacer en esta mañana, que nos compete entonces a nosotros, para que usted pueda entender esto. En el año 609 antes de Cristo muere el rey Josías, y con él termina el esplendor de Judá. A partir de ese momento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país se ve inmerso en momentos de crisis, porque Josías había sido el mejor rey que había tenido, y habían visto la prosperidad, y fue un rey que buscó la dirección de Dios en todo tiempo. Cuando muere, pues el pueblo se ve desprovisto de su guía. Oiga, y cuando uno pierde dirección, uno se desvía para cualquier lado, y eso le pasó a este pueblo. Y el país comenzó a vivir, después de muchos años de esplendor,
comenzó a vivir momentos de crisis. Y así es la vida tuya y mía. Tú y yo tenemos momentos de esplendor, ¿verdad que sí? Y tenemos momentos de crisis. Nos pasan a todos, a unos más, a unos menos, pero así es la vida del ser humano. Tanto Egipto como Babilonia, cuando vieron que el pueblo se quedó como que sin rumbo porque ya no estaba su dirigente, imponen, se acercan y los capturan, ¿verdad? Los dominan e imponen impuestos bien grandes. Pero entre los dos pueblos comienza a haber grande tensión y empiezan a propagarse de una manera muy particular las injusticias fomentadas por el mismo gobierno, que el que se queda es el de Babilonia, ¿ok? Y empieza el gobierno de babilónico a poner muchos impuestos y a fomentar injusticias. Y yo leía eso en los comentarios, porque obviamente esto aparece, eso es historia, lo que le estoy diciendo. Y era imposible no pensar en nuestros tiempos y en los gobiernos. De verdad. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, eso lo dice Eclesiastés. No hay nada nuevo realmente. Los gobiernos procuran su bienestar y sus visiones, y muchas veces el pueblo es el que paga las consecuencias. Y eso fue lo que pasó aquí. El rey Joaquín subió al trono ese mismo año. Se sometió primero a Babilonia, pero se le ocurrió dejarle de pagar los tributos a Babilonia. Y ya usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Si no, escucha a Trump para que usted vea cómo Trump habla de los puertorriqueños y del gobierno de Puerto Rico. Porque hemos dejado de pagar nuestras responsabilidades y porque no hemos hecho buen uso de nuestros recursos. Eso es lo que dice Trump. ¿Ok? Yo no estoy juzgando si es cierto o no. No me miren así. No me sí, porque veo unas miradas por ahí, no me mire así. Yo no estoy juzgando eso. Pero a él se le ocurrió, a este rey, dejar de pagar el tributo que le pedían, y esto provocó el primer cerco que le hizo Babilonia a Jerusalén. El primer cerco que terminó en deportación, en la primera deportación. Eso quiere decir que cogieron judíos y los sacaron a la tierra de Babilonia, pero no se llevaron a los viejos, se llevaron a ¿quiénes? A los más jovencitos, a los que tenían potencial, a los que ellos podían manejar y transformar a su antojo. Eso fue lo que hicieron. Eso fue en el año 597. Y en esa primera deportación se fue Ezequiel, que era, básicamente dicen los exégetas, que era un niño, que era jovencito, o sea, un adolescente. Y en esa primera deportación se fue Ezequiel. Tras este hecho, y según fuera el deseo del rey de Babilonia, Nabucodonosor, los reyes de ahí en adelante del pueblo serían elegidos y depuestos continuamente. Y cuando tú empiezan a mover reyes o gobernantes y a cambiarlos continuamente, eso trae entonces inestabilidad. Y eso es lo que Nabucodonosor pretendía con el pueblo de Israel, inestabilidad. Él quería que el pueblo judío se desestabilizara. Y esto trajo conflictos, asaltos, violencia, y la situación fue de tal manera que también llegó al ámbito religioso, trayendo en el ámbito religioso irregularidades, y obviamente los judíos se fueron detrás de otros dioses en su gran mayoría. Y no solamente hubo esa crisis religiosa, sino que Babilonia comenzó a incendiar el templo, a romper las murallas, que por eso es que Nehemías viene a restaurar las murallas, y deportan por segunda vez nuevos judíos. La institución más significativa y que había mantenido hasta ese momento al pueblo judío, que era el templo, las leyes, todo eso se derrumba y desaparece ante el imperio de Babilonia. Israel lo perdió todo.
la tierra prometida, la ciudad santa, el templo, la independencia, y ni siquiera le quedaba la esperanza de retornar de retornar a su tierra, o la seguridad de ser el pueblo elegido y amado por Dios. Porque cuando se desestabiliza la vida de un pueblo o de un ser humano, tú piensas que todo lo has perdido, pierdes la esperanza, y entre las cosas que pierdes es el creer que Dios te ama, el creer que Dios está, porque no lo puedes ver en medio de la crisis que se sufre, en medio de la crisis que se vive. Por eso la gente que pasa por crisis bien fuerte, una de sus primeras cosas es alejarse de Dios, o es renegar de Dios, o es cuestionar a Dios que dónde rayos tú estás metido, que me está pasando todo lo que me está pasando. Y este era el panorama en el cual le tocó vivir a Ezequiel. Pero mire qué cosa interesante. Esto es lo más interesante. Que en medio de ese panorama de crisis, de incertidumbre, de inestabilidad, de opresión de un pueblo mayor en todo el sentido de la palabra, sobre un pueblo más pequeño, pero que no sabía ni había descubierto todavía que tenía un Dios más grande que toda esa nación de Babilonia. Porque es que a veces nosotros minimizamos a Dios. Y vemos el problema, y vemos las circunstancias, y vemos la situación más grande que el Dios al cual le servimos. ¿O usted no le ha pasado eso? ¿O yo soy la única? Nos pasa, gente, nos pasa. Que vemos el problema tan y tan grande que no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Es que Dios no puede, es que yo no puedo, esto no se puede. Y así es como la gente cae en depresión, va al suicidio. Y sorry que yo sea tan gráfica, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque minimizamos el poder de Dios, y el pueblo judío no fue la excepción bajo este panorama. Pero Dios es bueno, lo acabamos de cantar, y no es bueno porque me da dinero, no es bueno porque me da salud, es bueno porque está conmigo en todo tiempo, en tiempos de crisis y en tiempos de abundancia, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, en tiempos de oscuridad, pero también en tiempos de luz, en tiempos de alegría y en tiempos de tristeza. ¿Y sabe qué? En medio de ese panorama, el Señor levantó voz profética. En medio del panorama de tu crisis, Dios levanta gente con palabras de aliento y de esperanza para ti. Y tú tienes que creer eso. Y a lo mejor no irá nadie a ponerte manos y a decirte, el Señor me dice que te diga, pero un cántico, una oración, una palabra, una lectura hace la diferencia en tu vida en medio de tu crisis. Y Dios levantó profetas. Pero eso no es lo único. Levantó la voz de Ezequiel, que estaba viviendo lo mismo que vivía el resto del pueblo. Ezequiel no estaba en el palacio dándose la buena vida. Tenía los mismos sufrimientos que tenía el pueblo. Yo dije hace unas semanas atrás que Dios no llama a gente vaga, que Dios llama a gente ocupada. Y uno tiene que obedecer, porque cuando uno obedece, uno va a recibir la bendición de Dios. Pero si usted está esperando a resolver su vida para entonces trabajar y darse para las cosas del Señor, lo veo mal. Ezequiel es llamado primero para anunciar que iba a haber una catástrofe, pero también de que a pesar de eso había una esperanza de restauración. Hay cosas por las cuales no podemos evitar no pasar. Yo le voy a echar la culpa a Dios porque me dio cáncer. Yo que le he servido a Dios toda mi vida. No, gente, no. En medio de una crisis, Dios me llamó a mí a ser pastora. Yo le dije, tú estás loco. En medio de una crisis, así como esta. Y en medio de crisis, Dios te llama. Y te llama a levantar a otro. Pero ¿cómo tú vas a levantar a otro si tú estás tirado en el piso? Ah, tú estás tirado en el piso, pero tu fe está en el cielo.
que eso es lo que hace la gran diferencia. Y como Dios lo que ve son los corazones, por eso Dios te escoge en medio de la crisis para que tú le hables a otro, para que tú vayas y lleves el mensaje, para que tú animes a otro cuando tú estás de que te animen, pero ¿sabes qué? Animando a otro te animas tú. Fortaleciendo la fe de otros se fortalece la fe tuya. Y eso fue lo que pasó con Ezequiel. ¿Sabe? Cuando yo leía todo esto, que Ezequiel fue levantado en medio de esa crisis para llevar mensaje difícil, de juicio, pero de esperanza y restauración, a mí se me ocurría pensar, que mucho pensé esta semana yo, me caso. ¿Cuántos de nosotros somos como Israel? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así como se debió haber sentido ese pueblo? ¿Usted sabe lo que es? Que lo sacan de donde viven. Imagínense que venga cualquier nación por ahí, nos invada y lo saquen ustedes de su casa y se lo lleven a un pueblo que usted, con otras costumbres, con otro idioma. Lo que pasa es que nosotros no hemos pasado nada como pueblo. Nosotros hemos sido queridos como pueblo, pero hay pueblos donde todo esto todavía sigue pasando, ¿sabe? Todavía al día de hoy sigue pasando. Y yo pensaba que cuántos de nosotros estamos como Israel, que lo hemos perdido casi todo, que no tenemos esperanza en medio de nuestras crisis y que solamente estamos esperando echarnos a morir porque el hecatombe que viene es inminente y yo no tengo nada más que hacer más que esperar el cantazo. Más que esperar el cantazo. Y cerramos nuestros ojos y nuestros oídos a cualquier palabra de aliento que nos puedan decir. Hay gente que tú le hablas y está como en automático. Ah, sí, yo lo sé. Sí, yo sé que el Señor va a hacer la diferencia. Pero no lo cree, no lo vive, no lo experimenta. Oiga, y si el Señor fue así con su pueblo, que le dijo, sí, va a venir el golpe, pero va a venir el levantamiento glorioso de un pueblo. Oiga, y la historia ha dado fe de eso. ¿Sabe? Porque solamente un ciego no ve como el pueblo de Israel ha sido bendecido. Solo un ciego no lo ve. Así que tú y yo tenemos que prestar nuestros oídos en medio de nuestras crisis a escuchar la voz de Dios, de las maneras que Él quiera, para que nos levantemos en esperanza, para que nos levantemos en medio de nuestras crisis, para decir, no todo está perdido, todavía hay esperanza. Yo creo que hay esperanza, que la esperanza deja de ser cuando Dios ya no exista. Porque mientras Dios esté en la faz de la tierra, su espíritu moviéndose, hay esperanza. Hay esperanza. Mientras Ezequiel experimentaba toda esta situación en carne propia, como les dije, Dios lo llamó. Y mientras estaba en todas estas dificultades, él fue capaz de escuchar y transmitir la palabra del Señor. Y yo te invito a los que están en crisis. ¿Cuántos tienen crisis en esta hora? ¿Cuántos tienen crisis? Levántame la mano sin pena ninguna. Yo no le voy a preguntar cuál tiene. Mire, en medio de sus crisis, en medio de sus situaciones difíciles, usted tiene que afinar su oído a la voz de Dios y transmitir lo que Dios quiere que usted transmita. Que no es que yo le dé el micrófono para que usted diga, es que el Señor le va a decir a aquel que está así asado, dile esto. Hay más evangelistas dentro de la iglesia que los que tienen el nombre evangelista. Porque usted tiene la capacidad de transmitir el mensaje de Dios a otro con su propia experiencia. Así que tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios en medio de los conflictos. Y yo te invito a seguir el ejemplo de Ezequiel, que en medio de la crisis escuchó e hizo. Y yo tuve una experiencia muy particular que la voy a contar. No está aquí, ¿qué? Se me fue. Está ahí, ok, déjamelo allí, para que no me oiga.
Esta semana que pasó, Quique tuvo una situación familiar y me llamó. Yo estaba en una reunión y le dije, cuando yo termine yo te llamo. Sí, por favor. Y yo lo sentí desesperado. Pero yo estaba dirigiendo la reunión donde estábamos, que era del viaje misionero. Cuando me monté en el carro, lo llamé. Y Quique me contó lo que estaba pasando en su familia, en su casa. Y ciertamente una situación muy preocupante, muy alarmante. Y él estaba desesperado. Oiga, ¿cómo lo voy a decir? Desesperado por las circunstancias y por lo que aparentaban ser las cosas, pero fortalecido en el Señor. Y estuvimos hablando 20 y pico de minutos, bueno, todo el camino de aquí a Vega Alta, porque por las noches yo me echo menos que por el día, ¿sabes? Y cuando le digo, pues Quique, vamos a orar, yo me encargo de avisarle a los ancianos, que lo hice, y de avisarle a los diáconos, que también lo hice, y vamos a orar. Y en la oración, para mi sorpresa, Quique salió orando por mí. Es que Dios sabe todas las cosas, gente. Entonces yo decía, wow, ¿sabe? Lo primero es que ya yo había hecho este sermón, porque yo hice el sermón antes de hablar con Quique. Y yo decía, Dios, Quique hizo como Ezequiel, en medio de su crisis, en medio de su quebranto, escuchó la voz de Dios y transmitió lo que yo necesitaba escuchar. Mire, ese es el Dios que yo le sirvo, aleluya, que tiene cuidado de los suyos. Usted tiene que creer en eso. Esto no es jueguito, esto no son los Avengers, eso que sabe que ya mataron a 2, ¿verdad? Por si no lo ha visto, ya yo solo soplé. Mira los fanáticos haciéndome señas. Mire, así que dispóngase. Yo estoy seguro que Quique ni se dio cuenta de lo que pasó. Estoy segura de eso. Pero cuando usted pone todo en las manos del Señor, por difícil que sea, Dios hace unas cosas increíbles en medio nuestro. Ezequiel dio el mensaje, señaló a los culpables de la catástrofe, que no era Babilonia, ¿sabe? ¿Quién eran los culpables? El mismo pueblo que se había alejado de Dios, que se olvidó de todas las cosas que Jehová le había dicho, de todas las experiencias desde el desierto para acá que estaban pasadas de boca en boca. Se les olvidó quién era su Dios y se fueron tras otros dioses, y estas fueron las consecuencias. Así que Ezequiel denuncia a los culpables, pero Dios anuncia a través de Ezequiel. Mire cómo dice capítulo 34 y verso 16. Dice que Él apacentará a sus ovejas. Él va a cuidar de ellas, Él las va a llevar al lugar seguro. Oiga, aunque el rico esté ahí, Él le va a dar descanso, Él le va a traer paz en medio de la tormenta. Y el 25 y 28 del capítulo 36 dice que el Señor dijo: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, y arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Siempre con la palabra dura viene la palabra de esperanza y de amor por parte de nuestro Dios. Eso es lo bueno del Dios que yo le sirvo. No solo le dijo, sí, va a venir la catástrofe, ¿sabe? Van a aparecer ríos que se los van a llevar por ahí para abajo, pero mi amor y misericordia también va a estar, y yo los voy a levantar y cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne, que sientan y padezcan y vuelvan otra vez al redil. Porque Dios lo que quiere es que tú no te apartes de Él. Eso es todo lo que el Señor quiere. No quiere nada más. Y el Señor te quiere bendecir, y tú insistes en perderte la bendición de Dios.
Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. A pesar de la palabra que el Señor le dio al pueblo, mire como dice el mismo Dios que se siente el pueblo. Capítulo 37, verso 11 dice que el pueblo dice: nuestros huesos están calcinados y nuestra esperanza se ha desvanecido. Oiga, ¿cómo que usted está hecho cenizas y que ya no le quedan esperanza si usted dice que cree en Dios? Si usted dice que usted le sirve a un Dios de poder. ¿Dónde queda su fe? ¿Dónde queda su relación con Dios? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? ¿Qué te queda si tú te expresas de esa manera en medio de tus crisis? ¿Qué te queda? Entonces no te queda nada. Ciertamente esperar y echarte a morir. Eso es lo que te quedaría. En su visión, el Señor le muestra a Ezequiel, y Ezequiel ve, en su visión, Ezequiel ve un valle lleno de cadáveres en descomposición, de esqueletos humanos sin enterrar. Y se tiene que hacer el picture. Yo dije, esto es una película de esas futuristas, de esas que les gusta a Nicolás. Imagínense toda una extensión de terreno plana, llena de esqueletos, huesos, partidos. Pues cada uno, porque después que se le va la carne, los huesos se salen solitos, ¿sabes? Así que no es que estaban ahí derechitos los esqueletos, no, es que estaban todos regados por todo el valle, por ahí. Esa fue la primera visión que Dios le permitió ver a Ezequiel. Esqueletos humanos que nadie los había enterrado. Y así precisamente se sentía el pueblo ante el acecho y el control de Babilonia sobre ellos. Sin fe, sin esperanza, como esqueletos esparcidos, que no sienten ni padecen. ¿Así te sientes tú? En medio de tus situaciones, así tú estás. Porque si tú te sientes así, el Espíritu de Dios está aquí. Y hoy puede hacer la diferencia en tu vida. ¿Sabes? Hoy puede hacer la diferencia en tu vida. Y mire, los huesos secos no son de unos que murieron en batalla. Para que hayan esqueletos, no es de gente que murió ayer. ¿Sabes? No es de gente que murió ayer. Dice algunos exégetas que los huesos no eran de los que murieron en las batallas de pelea, sino de los israelitas deportados, carentes de esperanza y de confianza, arropados por la miseria y la humillación. Y yo dije, eso es verdad. Porque cuando tú pierdes toda la esperanza, cuando tú te sientes que ya no tienes opciones de vida, tú te conviertes en un cadáver que no tiene nada, que son huesos peladitos, que ni sienten, ni padecen, nada. Y es triste, yo he visto gente así en mi caminar de pastora. Gente que tú le hablas y no te contestan, gente que tú tratas de animarlos y no reaccionan. Es más, que si los coges y los amaqueas así, son capaces de que se le caigan los huesitos porque de tan secos que están. De tan secos que están. Porque Dios para ellos ha dejado de ser. Dios para ellos ha dejado de existir. Dios para ellos no está. Y han cerrado sus oídos a toda palabra que uno le pueda llevar. Y entonces vino la pregunta: ¿podrán revivir esos huesos? Y Ezequiel fue bien inteligente. A lo mejor yo le hubiese dicho, bueno, si tú me das el poder, yo me atrevo a ponerle las manos. Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes. Tú lo sabes. A lo mejor hoy tú te puedes identificar con un cuadro como este. Y para ti también es la pregunta, ¿vivirán tus huesos? ¿Habrá esperanza para ti? ¿Habrá la manifestación del Espíritu para ti en medio de tus situaciones? ¿Hay esperanza para ti? ¿Cómo iba a ser posible que volviesen a vivir? Yo no he visto que ningún esqueleto vuelva a vivir. ¿O usted lo ha visto? Porque para que haya vida aquí en el cuerpo, ¿qué tiene que haber? Tienen que estar todos los componentes puestos y juntitos.
Y tiene que haber sangre, tienen que haber las venas por donde pasa la sangre, tienen que haber los nervios, músculos, tendones que unan las cosas. Y lo más importante, que lo dio Dios, que fue ¿qué? El soplo de vida. El soplo de vida. Eso es anatomía. Sin el soplo de vida, porque en la universidad no te van a dar el soplo de vida. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando lo que hay son restos y fragmentos de personas a las que ya ni siquiera se pueden identificar, humanamente es imposible. Pero es que el Dios que yo le sirvo es experto en los imposibles. Y ahí es que Dios interviene. Porque solo el poder divino puede resucitar, puede restaurar, puede renovar, puede transformar a individuos y a naciones. Y es en ese que debe estar nuestra esperanza, en el Dios Todopoderoso. Ahí es que está nuestra esperanza. Ahora bien, el proceso de vida, de restauración y de llenura fue paulatino. ¿Sabe? ¿Tendría Dios el poder para decir, huesos, levántense en completo y fórmense como ejército? ¿Lo podría hacer? Qué bueno que usted entiende que lo puede hacer. Sin embargo, no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque los procesos tuyos y míos muchas veces son paulatinos también. Y qué malo cuando son así, ¿verdad que sí? ¿Ah? Que los vemos de poquito a poquito, de chispito a chispito, como dice el jíbaro, ¿verdad? Y que uno dice, pero, ajá, ¿y lo próximo? Ajá. Pues así mismo fue este proceso. El profeta no alude, ni dice, ni cuenta en su visión que fue un acto de magia. Porque es que el evangelio no es magia. Esto no es magia. Esto no es que usted venga, pasa al frente y ya. No. Esto es un proceso de fe. Esto es un proceso de experiencias y llenura de Dios y del Espíritu Santo. Es un proceso de creer. Que no se da de un día para otro, gente. No se da de un día para otro. El profeta presenta un proceso restaurador en el que el aliento de Dios es el que va a hacer poco a poco que los cadáveres vuelvan a la normalidad, convirtiéndose en un ejército. ¿Sabe? Cuando usted lee, usted va a ver que acomodó los huesos, después le puso, se lo voy a leer para que lo vea. Dice, profeticé como me fue mandado y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, como un temor, como un temblor. Y los huesos se juntaron hueso con hueso. Eso fue lo primero. Yo miré y empezaron a juntar, a ponerlos juntitos los tendones. Eso lo dice ahí. Vuelvo, insisto, Dios lo pudo haber hecho todo así, de un cantazo. Pero no fue así. Y dice, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Y en un proceso como este, nosotros necesitamos fe. Fe para escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios nos diga. Ezequiel necesitó fe para obedecer el mandato de Dios por lo absurdo que le pareciera. Porque ciertamente lo que Dios le mandaba hacer parecía absurdo o no. Yo llego a tener una visión así, yo digo, comí mucho, hice mala digestión, porque esto es imposible que Dios me esté diciendo que yo haga esto. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando Jesús fue bautizado no se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y yo me imagino que todo el mundo haría así, ¿verdad?
Y esa misma voz no se podía escuchar ahora. ¿Por qué Dios manda a Ezequiel a que profetice, a que hable, a que proclame al Espíritu de Dios que sople de los cuatro vientos? Que Él quiere probar a veces nuestra fe. Miren, yo soy media tímida para muchas cosas, aunque usted me ve aquí así. Pero si Dios me mandara a pararme patas arriba, yo me paraba patas arriba, así, con tal de que fuera para gloria y honra de Él y para bendecir a alguien. Por inverosímil que a mí me parezca. ¿Y qué me haría a mí hacer algo así? La fe. Porque para alguien eso sería importante. ¿Por qué usted cree que yo le estoy hablando de esto cuando usted se conoce el pasaje mejor que yo? Porque el Espíritu me inquietó. Porque el Espíritu me inquietó. Porque dentro de las iglesias hay gente que está tirada y tendida como cadáveres en el piso, sin fe y sin esperanza. Porque piensan que no hay alternativa. Porque piensan que la crisis no hay manera. Y todos los días yo me vengo a conocimiento de cómo Dios levanta cadáveres y pone los huesos en su sitio y le pone los nervios y le pone la sangre y la piel y los levanta para que sean parte del ejército de Dios y continúen proclamando que Jesucristo es el Señor. No va mucho, llamó una persona de la iglesia en medio de una crisis, llorando: el Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor es bueno. Sí, el Señor es bueno. Y en medio de la crisis tú y yo no nos podemos tirar como cadáveres en el piso. Tenemos que levantarnos con la llenura del Espíritu para proclamar lo bueno que es Dios, porque Él va a hacer obra, Él va a hacer milagro por amor a ti y a mí. Que es lo más lindo, que no lo merecemos, pero Él nos ama, pero Él nos ama. La anatomía del cuerpo humano es muy particular y ha demostrado que aunque las orejas tengan huesos, los huesos no tienen orejas. Así que el Señor le tuvo que poner de todo a esos cuerpos. Dios es muy particular y si te dice habla, habla. Y aunque te sientas como aquellos huesos sin boca y sin oreja, habla, habla, porque esto no es magia, no es encantamiento, es obediencia. Y entonces veremos la manifestación del poder de Dios en la vida tuya y mía en medio de nuestras circunstancias. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios invadirá nuestro valle de sombra y de muerte y se convertirá en resurrección para su gloria y para su honra, y nuestros huesos van a vivir. Y entonces tendremos vida. Hay gente que camina, que come, que se levanta y está muerta. Pero aquellos que nuestra esperanza está puesta en Dios y que le pedimos la asistencia al Espíritu de que nos llene todos los días, vivimos. Todos los días sopla el Espíritu de Dios sobre nosotros para seguir hacia adelante. Porque todos los días hay dificultades. Todos los días, gente. Y todos los días usted le tiene que pedir al Espíritu Santo que lo llene para que sus huesos vivan y vean la gloria de Dios. Y son muchas las razones que hoy podemos tener para estar abatidos, para estar en sufrimiento, para estar en crisis. Y también nosotros podremos decir, como dijo aquel pueblo, nuestros huesos están secos, calcinados, sin vida, por los embates, por el dolor o por el sufrimiento. Dios mismo por boca de Ezequiel nos alienta y nos regala una palabra de esperanza. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Lo que le dijo al pueblo hoy, lo que le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo fue: vienen momentos difíciles, pero confía, porque la gloria postrera es mejor que la primera, ¿sabes? Porque el Señor te va a levantar de ahí, porque el Señor los volverá a levantar como nación, y lo hizo, y lo hizo.
La clave no es que todo se vaya a resolver. La clave es que sople sobre nosotros el Espíritu Santo, el Ruá, como dice la palabra, que nos hace convertirnos, que nos hace volvernos al Señor, a escuchar su palabra, que nos lleva a activar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Cuando eso suceda, nuestros huesos se unirán, se cubrirán de piel, se llenará de vida y nuestros cuerpos danzarán al son del Espíritu que nos infunde confianza y alegría. Y entonces nos levantaremos y seremos un gran ejército del Señor. Y el Señor en esta mañana le dice a la iglesia que no podemos seguir siendo un valle de huesos secos, que nos tenemos que levantar porque hay que predicar el Evangelio, porque el Señor necesita un ejército de hombres y mujeres con experiencia en Él y con Él, para que le digan a los que están allá afuera buscando otras alternativas que Cristo es la respuesta, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo podemos volver a vivir, que en Cristo podemos volver a caminar. Pero si tú y yo no lo experimentamos, ¿cómo se lo vamos a decir al que está afuera? ¿Cómo? Dígame cómo. Iglesia, no nos podemos tirar a morir en medio de nuestros conflictos y nuestras crisis. ¿Te atreves a escuchar la voz de Dios aunque estés casi muerto por tus dificultades? ¿Te atreves a escuchar y a disponerte a profetizar o a contar como Ezequiel lo que Dios va a hacer? ¿Te atreves a decirle al Señor hoy, en esta mañana, Señor, yo me siento así, como si estuviera en un valle de huesos secos? Señor, que tu Espíritu sople sobre mí, que tu Espíritu venga sobre mí, que tu Espíritu me aliente para yo reforzar mi fe y tener esperanza y poder pasar por el valle de sombra y de muerte, sabiendo que al final de todo yo seré más que vencedor, porque lo dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Y usted lo tiene que creer, usted lo tiene que creer. Y en este día mi invitación, y con esto yo termino, mi invitación es que usted se levante para que el Espíritu de Dios pueda restaurar su vida. Usted escuchar la palabra de Dios, hablar a esas vidas que están igualitos que usted. No hay cosa más edificante que usted pueda hablarle a una persona desde su propia experiencia. Su experiencia nadie se la puede arrebatar. Que yo le pueda hablar a alguien que se le haya muerto al marido, yo puedo hablar de eso. Que se le hayan muerto los dos papás, yo puedo hablar de eso. Que tenga un hijo, un marido, un yerno en droga, yo puedo hablar de eso. Que tenga problemas familiares donde todo se ha ido a pique, yo puedo hablar de eso. Pero no puedo hablar de lo que lloré ni de lo que sufrí. Yo puedo hablar de cómo la mano de Dios y el Espíritu Santo sopló y todo fue restaurado. No fue de un cantazo, fue paulatino, pero todo fue restaurado. Todo va a ser restaurado, hermano y hermana. Tienes que creer y pedirle al Espíritu Santo que sople sobre ti. Que esos huesos que tú sientes que se están secando vuelvan a tener vida a través del aliento que el Espíritu da. Y ese es el mensaje para la iglesia. Porque allá afuera hay mucha gente con los mismos problemas y las mismas circunstancias que tú tienes. Y nosotros decimos tener al Dios de los cielos. Eso tiene que hacer una diferencia. Eso tiene que hacer una diferencia. Que cuando yo salga allá afuera y me encuentre con el que está como yo estoy. Mire, y yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Cuando Idi comenzó el ministerio de cáncer, yo no entendía muchas cosas que Idi hacía. Y a veces las malinterpreté. Sí, porque Juanqui nos decía hoy que si nosotros poníamos las reglas
las leyes las establecíamos hoy día. Y es verdad, la iglesia establece, tú y yo establecemos nuestras reglas. Y Juanquín nos decía que si el que viene a la iglesia, el que no viene a la iglesia muy a menudo, ¿qué pensamos y qué decimos? Porque tenemos una regla para ese. Para ese sí, aunque yo falte. ¿Y sabe qué? Yo no entendía, yo decía, yo no entendía déjame ver cómo lo digo, que usted no me malinterprete. Yo no entendía la pasión de Idi. Hasta que me dio cáncer. Sí, y la veía, pues que bueno, tengo un ministerio más en la iglesia y la apoyado, siempre la he apoyado en todo, eso sí. Porque el que yo vea unas cosas, eso no quiere decir, siempre he apoyado a Renace y a todos los ministerios de esta iglesia. Pero ahora yo lo puedo entender. Y más que entender, ahora yo me identifico, ahora yo voy al hospital y yo puedo entender lo que siente el familiar y lo que siente el paciente. Ah, pero yo le puedo hablar de un Dios que cuida, de un Dios que no duerme. ¿Por qué? Porque esa ha sido mi experiencia. ¿Ok? De eso es que yo hablo. ¿Cuánta gente con cáncer se tira a morirse? Porque cáncer es sinónimo de muerte. Y yo tengo cáncer y no me... Mire, aunque nos toque vivir meses, aunque nos toque vivir años, vivámoslos con plenitud y no con el miedo ni con el susto, donde sacamos a Dios del panorama. Dios quiere soplar de su espíritu sobre ti. Dios quiere que tú pidas que el espíritu venga sobre ti para que tú levantes tu ánimo, para que tú levantes tu fe, escuches la palabra, pases por el valle de sombra y de muerte, pero te levantes en victoria para compartir con los que están afuera lo que Dios está haciendo. Ese Dios todopoderoso que no ha dejado de ser ni dejará de ser, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vamos a estar puestos en pie. Y le voy a pedir adoración que pase. Porque yo quiero que usted y yo hagamos un clamor, pero que le pidamos al Espíritu de Dios que nos llene. Que nos llene. Y aunque usted no tenga problemas, usted debe pedir al Espíritu Santo que lo llene, ¿sabe? Porque los problemas están ahí, aquí al lado, aquí, bien pegadito. Bien pegadito. Mire, hay gente que no va ni al médico porque que no le den una mala noticia. Yo espero que aquí no hayan de eso. Los problemas están aquí. Y necesitamos que el Espíritu sople y nos levante en fe para creer que aunque venga en los momentos difíciles, hay una palabra de restauración, hay una palabra de amor, hay una palabra de esperanza a través del Dios al cual tú y yo le servimos. Y vamos a cantar este corito y después vamos a levantar un clamor. Vamos a pedirle a Dios que, como hizo en aquella visión de Ezequiel, sople de los cuatro vientos para que tú y yo vivamos y vivamos en abundancia.